Mañana efectivamente tendremos una mesa redonda junto al escritor Mohamed El Morabet y el profesor de la Universidad Autónoma Gonzalo Fernández Parrilla, y los tres dialogaremos sobre literatura y traducción, la importancia de las lenguas para el entendimiento de pueblos vecinos como somos España y Marruecos, y cómo toda esa literatura que nace de ese espacio común que compartimos, que es el Estrecho de Gibraltar. Yo creo que ese mar que nos une a través de las lenguas tiene una trascendencia muy interesante, que yo creo que es sobre lo que mañana centrará nuestro discurso. Las relaciones culturales España y Marruecos han sido siempre muy fuertes, son unas relaciones históricas, tradicionales y que yo creo que ahora están en un momento extraordinario. La actividad cultural en un lado y en otro, en España y en Marruecos, es constante. Estamos siempre recibiendo nueva información, nuevas publicaciones, nuevas obras que se producen, y yo creo que eso se está notando desde hace ya unos años para acá, que la sociedad civil está cada vez más interesada la una en conocer de la otra, y en ese ámbito es donde nosotros desde la academia tenemos que fomentar que eso ocurra. Por eso son tan importantes las traducciones, por eso es tan importante conseguir que todo ese bagaje cultural llegue a la población, porque si no somos muy pocos los que realmente venimos hasta Rabat, por ejemplo, como aquí al Salón del Libro. Necesitamos que lo que nosotros seamos capaces de aprender aquí en estos días, llevárnoslo y de vuelta igual. Las ferias del libro en España, por ejemplo, son también un escaparate fundamental para que toda la vida cultural y los interesados escritores y artistas marroquíes reciban también ese trasvase cultural que, bueno, yo creo que en las relaciones hispano-marroquíes ha sido una constante. Para mí es muy importante. Yo trabajo sobre todo sobre escritores que escriben en español, sobre la ciudad de Tánger y la literatura en torno a la ciudad de Tánger, y ahí es donde hay un pozo de conexión muy fuerte, ¿no? Como vengo diciendo, entre la literatura española y la literatura marroquí. Pues uno de mis trabajos, por ejemplo, que es lo más reciente que he publicado, es la biografía de Muhammad Shukri, en español, y para mí es muy importante todo el aprendizaje literario que Shukri tuvo a lo largo de su vida, también de literatura española, y cómo él fue utilizando todo ese pozo cultural para darle forma a su propia obra, ¿no? Yo creo que es un ejemplo muy emblemático de esto que estamos hablando, de ese intercambio constante que debe haber en la ciudad de Tánger, y Muhammad Shukri lo representa muy bien. Eso yo creo que es de mi trabajo lo que a mí más me interesa conseguir. Pues porque desde el principio que yo conocí esa historia tan interesante que tuvo el Tánger Internacional de la primera mitad del siglo XX, me fascinó la vida que tenía esa ciudad, lo que significó en el siglo XX una ciudad independiente que fue capaz de tener una sociedad multicultural pero orgánica, y que funcionaba y que daba unos productos literarios, artísticos, estéticos que fueron una tendencia, y esa ciudad como ejemplo de ciudades en el Mediterráneo, para mí ha sido muy importante trabajar sobre ella, y es sobre lo que he desarrollado la mayor parte de mi trabajo de investigación en libros como Tánger Ciudad Internacional o Tánger Segunda Patria, que yo trabajo ahí en ese libro sobre todos esos autores que escriben en español sobre la ciudad de Tánger. Sí, bueno, claro, ese va a ser uno de los grandes caballos de batalla de la historia. España también ha sido durante décadas un país de inmigración, y lo que pasa es que la historia tiene una memoria muy corta y se nos olvida en cuanto damos un salto cualitativo en el que realmente yo no creo que estemos. Lo que pasa es que mirar desde el lado norte del Mediterráneo parece que estamos ya dentro de una Europa que en realidad nos viene muy grande desde mi punto de vista en muchas cuestiones.
Efectivamente, yo creo que a España como sociedad le quedan muchas cosas por aprender todavía. Necesitamos entender que somos una sociedad que tiene que aprender a convivir con todos los miembros de esa sociedad y todos va a ser cada uno con su idiosincrasia propia. Y bueno, eso es algo que hace falta tiempo. Nosotros no tenemos una inmigración tan antigua como otros países europeos como para que esté normalizado. Hay zonas en las que sí, pero el resto de España, bueno, pues es simplemente, yo creo que es una cuestión de tiempo. Los discursos políticos incendiarios van a existir siempre porque han existido siempre y por desgracia eso hay que aprender a ir esquivándolos y convirtiéndonos en una sociedad cada vez más fuerte y cada vez más resistente a ese tipo de discursos centrífugos que no benefician a nadie, porque es una realidad que esa inmigración que llega hace falta dentro del propio funcionamiento español. Hace poco salieron unos resultados del número de población que necesita España incorporar para seguir con un funcionamiento económico decente. Y eso quiere decir que tenemos que entender que esa es la sociedad a la que debemos aprender a comprender, ¿no? Pero bueno, yo creo que es cuestión de tiempo, simplemente.